Muy bien, vamos a tener entonces un pensamiento rápido. Vamos a tratarlo de hacerlo rápido, pero bueno, que sea de provecho para todos. Dios siempre tiene algo para nosotros, aparte de los incidentes, de la oscuridad y los apagones, siempre Dios tiene algo para nosotros. Vamos a leer un pasaje muy conocido, Juan 15. Y si alguno que está en luz puede leerlo más rápido que yo, Juan 15:1, algo muy conocido, la parábola de la vid, ¿verdad? Sí, Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Sigo? sí, sí. ¿Hasta qué número? Es hasta el 11. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que habéis hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y le echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mí, permaneced en mi amor. El 10. Si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado el mandamiento de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea. Ahí está. Pasaje muy conocido, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y nosotros, los pámpanos, ¿no? Nosotros, esa ramita que sale del árbol y agarra la vid. Un pasaje muy, muy conocido, pero quizás ya lo he dado, pero cada vez que lo lees y lo volvés a estudiar, siempre tiene cosas interesantes y cosas nuevas, ¿verdad? Primero, primero pensaba por qué el Señor usó la vid para dar este, este mensaje. Y el Señor daba, digo, usaba cosas cotidianas, ¿no? Cosas de todos los días, el pan, el vino, las ovejas, el camino, y en este caso la vid. Yo soy la vid, dice el Señor. Pero la vid verdadera. Está hablando, y esto también me llamó la atención. Quiere decir que hay una vid que no es verdadera o que es falsa. Pero el Señor se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Porque la nación de Israel, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era como mencionada como la vid, ¿no? Y esos pasajes los podemos encontrar en Isaías, en el Salmo, en Jeremías. El pueblo de Dios representaba a una vid. En varios pasajes, ¿no?, de la Escritura dice que la vid, o sea, Israel representaba a la vid. Ahora, con algo triste, esa vid no dio buen fruto. El pueblo de Israel sabemos que no dio un fruto. Y en un pasaje dice, dio uvas silvestres, uvas que a Dios no le agradó. Y acá el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Ahora sí, yo voy a hacer lo que el Padre quiere. Cristo perfecto, presenta la perfecta deidad de Dios, ¿no? Él es Dios. Y por lo tanto, su fruto, la vid, va a ser un fruto perfecto. Estoy un poco nervioso, ¿no? Con todo esto de la luz y de los cortes, pero quiera Dios que podamos sacar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué le iba a decir? Bueno, seguimos. Podemos separar esto en tres partes, ¿no? La vida verdadera, pensando en el Señor, ¿no? Pensando en lo que el Señor usó, las ramas, hizo fruto, que es algo muy interesante, y permanecer en la vid.
Vamos a pensar en las ramas y su fruto, ¿no? Para ir rápido. Dice así, oh, qué poco se ve. Dice, todo pámpano, el versículo 2, ¿no? Que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Digo, la imagen de David y el pámpano, ¿no? Enfatiza la completa descendencia, que dependencia de Dios y nuestra necesidad de estar constantemente unidos a Él, al Señor, ¿no? Y hay dos cosas acá importantes. ¿La vid lleva fruto o no lleva fruto? No hay términos medios, ¿no? Dice que lleva fruto o no lleva fruto. Pero la que lleva, dice las ramas verdaderas, las que llevan fruto de la vid verdadera y las que no lleva fruto, lo que yo decía. Dice que el Señor las quita, las corta, las desecha. Aquella rama que no lleva fruto, el Señor la desecha. Pero la rama que lleva fruto, y aquí está lo más interesante, ¿no? Dice que el labrador la limpia. Dios, porque ¿quién es el labrador? Es Dios. Dios limpia las ramas que llevan fruto. ¿Y de qué nos habla todo esto? La limpieza. Nos habla, dice que bárbaro. No te preocupes, ¿Eh? profesor. Sí, Ahí está. Dice que el labrador la limpia para que lleve más fruto. La limpia, la poda, la endereza. Digo, qué importante es esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos una vid y o una planta, ¿no? Cuando ella se tuerce, le ponemos un palito a veces, ¿no? La sujetamos para levantarla, para que la planta funcione mejor. La podamos, la curamos. No sé si algunos de ustedes han tenido vid. Yo tuve una parra, era preciosa, daba uva, pero si no la cuidaba, era un desastre. Y había que cuidarla. Y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Nos cuida, nos limpia. Y qué importante que nos poda. ¿Cuántas ramas tenemos en nuestra vida que cortar, que sacar, que nos sirven? Yo qué lindo, qué hermoso ejemplo. ¿Qué es este, no? Yo pensaba mucho cuando estaba preparando en el limonero, no sé si alguno de ustedes, da como unos chupones. El chupón le saca una fuerza tremenda al árbol, ¿no? Le saca una fuerza tremenda y el árbol en la punta ya no tiene la misma fuerza que tiene por si no le podas los chupones. Pueden seguir y puede seguir dando fruta, pero ¿qué pasa? Baja la calidad, baja el rendimiento. sí, queda lleno la fruta queda llena de peluditas, ¿sí? Exactamente. Con la uva yo pensaba lo mismo. No sé si la parra tiene chupones, pero cuántas gajos que de repente no dan uva, eso hay que sacarlo porque le sacan la fuerza a los que dan uva. Eso pasa en nuestra vida. ¿Cuántos chupones tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas cosas nos sacan de del verdadero fruto, ¿no? ¿Cuánto tiene el Señor para podar en mi vid? Este gajo no sirve, este gajo tampoco. Hay que limpiarlo, hay que podarlo. Y es una gran verdad, ¿no? Y cuando le ponemos el palo ahí, que enderezamos la planta, como que la planta como que le duele, ¿no? A nosotros, cuando el Señor nos corrige, también nos duele. Cuando nos cortan cosas que nosotros queremos, también nos duele. Esto es necesario que tú lo saques, esto también, y ahí también nos duele. Ahora, ¿qué pasa si no nos dolería? Nos sentimos, dejamos que pasa, ¿no? Algo peor. Como que se nos acostumbramos. Cuando el padre corrige al hijo, ¿por qué lo corrige? Porque es hijo. Exactamente. Si el Señor no nos corrigiera, ¿qué pasaría? No somos hijos de Dios. Y porque nos ama y nos quiere, es que nos corrige. Y no. Al que ama,
Disciplina, exactamente. Dice, de la misma manera el Señor nos disciplina, nos corrige, nos lleva por caminos duros. Bueno, nos lleva por caminos duros a veces, ¿no? Para sacar algún gajo a veces tenemos que pasar cosas difíciles y no queremos, por supuesto, nos duele. Parecen que, inclusive llegamos a pensar que pueden parecer malos caminos, ¿no? Dice, ¿será que muchas veces cuestionamos a Dios, ¿no? Que pueden ser malos caminos, pero sabemos que es para nuestro bien, ¿no? Porque como dicen Romanos ahí, ¿no? Romanos 8, ¿cuál es que dice? Todas las cosas obran para bien. Dios nos disciplina para nuestro bien. Y como decía, nos corrige porque es nuestro Padre. Si no nos corrigiera, ahí sí tendríamos que tener cuidado, porque verdaderamente no somos hijos de Dios. Vamos a leer en Hebreos 12. Si pueden ver algo. Hebreos 12, del 5 al 8. Yo lo tengo, ahora tengo luz. Y habéis olvidado la exhortación que como hijo que os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Sigue. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que no quiere el. ¿Hasta dónde? Hasta el 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os trata sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces Lo que les decía, ¿no? Si Dios no nos corrigiera, ¿qué pasaríamos? No seríamos hijos. No seríamos hijos. Gracias a Dios que nos corrige y a veces fuerte. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Gracias a Dios por eso, ¿no? Como decíamos, cuando hemos sido corregidos probablemente no lo encontramos agradable. Pero sí, si lo aceptamos correctamente, dice, producirá algo muy lindo en nosotros. Y ahí mismo, en Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Lo que decimos, ¿no? La disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da fruto apacible de justicia. Qué lindo, ¿no? Después de la corrección, dice que esta corrección, que no es causa de gozo, da un fruto apacible. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, ¿no? Cuando quita esas ramas, cuando nos poda, cuando hace todo para que nosotros estemos mejor. Porque como yo decía, digo, capaz que si no nos poda, digo, vamos a dar uva igual. Digo, capaz que el fruto igual lo va a dar, pero capaz que es una uva que no es tan dulce, que no tiene sabor. Vio que a veces muchos me comemos, esta uva no me gusta porque no es dulce. Pero es porque tenemos muchas cosas para limpiar para que esa fruta realmente sea buena. Pero el Señor, aparte de eso, quiere que llevemos mucho fruto. Entonces, para que sea más, tiene que estar bien podada la planta. Y con respeto a nosotros, para que llevemos más fruto, tenemos que tener una intimidad muy grande con el Señor y corregir muchas cosas, ¿verdad? Proverbios 22:6, un texto muy conocido, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de la instrucción, ¿no? La corrección, y que Dios nos ayude, porque a veces, como decimos, cuando nos corrigen no nos gustan, cuando un hermano nos dice algo, y qué bueno que es, porque es para nuestro bien, para el bien del que recibe la corrección. Dice que nosotros necesitamos ser limpiados para dar buen fruto. ¿Cuántas cosas tenemos para limpiar en nuestra vida, no? Para dar fruto. Cada día yo pensaba, a veces, digo, esto no es de un día, no es de unas horas,
Cada día precisamos que el Señor nos limpie para dar fruto. Pensando en esto, seguimos de dar buen fruto. ¿Cómo podemos limpiar? Porque muy bien, tenemos que limpiar. La parte de la uva, bárbaro, le cortamos las ramas, lo podamos, lo curamos. Pero nosotros, ¿cómo podemos limpiar nuestra vida? ¿Con qué limpia el joven su camino? Con guardar la palabra. Salmo 119:9. ¿Con qué podemos limpiar? Con guardar la palabra. La mayor parte de todas esas cosas es, como decía, no sé si alguien lo dijo, por desobediencia. No obedecemos a Dios. Guardarla y obedecerla. Salmo 12:6 dice, las palabras, no sé si quieren leerlo, de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purifica 7 veces. La palabra de Dios es una palabra limpia, refinada. Tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios. No hay otra. Si no estamos, como decimos, en completa comunión con el Señor, si no tenemos una buena relación, nuestros frutos no van a ser buenos. Y vamos al otro. Seguimos ahí. Juan 15. Con respecto a permanecer en la vid. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en el Señor, permanecer en mí. Es una palabra muy usada por Juan. Dice que esta palabra aparece 118 veces en el Nuevo Testamento y 60 solo están en los escritos por Juan. 60 veces Juan menciona la palabra permanecer. ¿Qué es permanecer? Estar quieto en el mismo lugar. Tiene muchos sinónimos, ¿no? Puede ser esperar, quedarse, tener paciencia, soportar. Pero dice mantenerse quieto en un mismo lugar, físicamente. No es este el sentido que Juan le dio aquí, ¿no? Acá es quedarse quieto o permanecer en quién? En Cristo. Permanecer en Cristo. Como decía, es tener una relación personal con Cristo, íntima, entre yo y el Señor y Cristo. Cada uno tendríamos que tener una relación personal con Él. Primero estamos unidos a Cristo, ¿por qué? Por gracia, por fe, porque hemos puesto nuestra fe a Él, ¿no? Pero la fe en sí misma, dice, tiene sus raíces en la actividad de Dios. Si Dios no activa esa fe, si Dios no nos pone en manifiesto, Dios, si no nos acercamos a Cristo, no vamos a permanecer en Él. Dice, es Dios que como jardinero divino nos ha injertado en Cristo. Pero es Cristo que su palabra quien nos limpia y nos da forma para unirnos a Él. 15:3 ahí dice, ¿no? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Dios es soberano, nos inserta en Cristo, nos eligió, nos escogió y ahora nos insertó a Cristo. Ahora nosotros tenemos que manifestar, permanecer en Él. ¿Es algo sencillo permanecer en el Señor? No. Exactamente. Digo, a veces es fácil decirlo, ¿no? Como siempre decimos, es fácil decir, pero es difícil permanecer. Qué difícil. ¿Cuántos hermanos que estuvieron y hoy no están? ¿Cuántos hermanos que sabemos que son hijos de Dios, pero que no vienen a las reuniones, que se han apartado? Quiera Dios que esto no nos pase a nosotros, que podamos
seguir todos juntos, permaneciendo en Cristo. A veces más, con más ganas, a veces con menos. Pero, ¿qué dice la palabra ahí? Separados de mí, nada puedes hacer. Que no nos separemos, ¿no? Que sigamos, sea poquito, unido poco, pero siempre unido a Cristo. Siempre unido. Dice que la unión con Cristo significa ser obediente a Él. Por supuesto, permanecer, ya hemos dicho. Implica nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. Dice, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, seguimos hablando de la palabra. Si estamos lejos de la palabra, no es más difícil permanecer en Cristo. Y a veces, lo digo por mí mismo, ¿no? Yo siempre digo, cuando sacamos estos pensamientos, parece que van directo primero para mí. Digo, cuando leemos poco, cuando oramos poco, eso no ayuda a la permanencia con Cristo. Que Dios nos ayude. Pablo hace eco de esta idea, dice en Colosenses 3:16, si alguno puede leer. Ahora sí que papá, ¿eh? Si no leo yo. Colosenses 3:16. Sí, Habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. buena vista, Mateo. No, la primera parte dice que la palabra de Dios abunde en abundancia, en vuestros corazones con abundancia. Esa es una forma, lo mismo, de permanecer en Cristo, que la palabra de Dios abunde en nosotros, en nuestros corazones, dice con abundancia. Dice, permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes. Nuestras mentes dirija nuestra voluntad, nuestros corazones, y transformen nuestros afectos. Que dirijan en una palabra todo, ¿no? Nuestra vida. La palabra de Dios es fundamental. Y redondeando esto, dice, en otras palabras, nuestra relación no permanece con Cristo, está conectado a lo que hacemos con quién. Con la palabra de Dios. Nuestra conexión con Cristo está relacionado con la palabra. No hay vuelta. Si no leemos, si no vamos a la palabra, si no estudiamos, nuestra permanencia va a ser más difícil. Hablando de permanencia, viste que uno cuando está preparando siempre se le vienen pensamientos, ¿no? Se me cruzó la parte del fútbol con la parte de la permanencia. No sé si no tiene nada que ver, ¿no? Pero digo, cuando el cuadro no desciende, ¿qué hace? ¿Por qué está luchando? Por permanecer, perdón, que Dios perdone la comparación. Digo, si el cuadro anda si el cuadro anda más o menos, ¿dónde estamos? A media tabla, ¿no? A media tabla. Si anda bien, pum para arriba, estamos arriba, festejamos, pero cuando estamos mal, cuando andamos por perder la permanencia, no es lo mismo, estamos allá abajo, estamos por descender. Quiera Dios que en la vida cristiana no tengamos que descender. Yo pensaba, son ejemplos sencillos, pero ¿qué verdad es esto? Digo, y si estamos, como decía, si estamos bien, si el cuadro anda bien, todo el mundo va al estadio, todo el mundo va a ver el cuadro, pero si no anda, nadie va a nada. ¿Qué pasa? Los frutos no son buenos. No hay nada para ver, no hay nada para ver. Y ¿eh? Exactamente, al contrario, para enojarse. Y con los frutos también es parecido. Y se me vino ese pensamiento, digo, qué parecido es esto con la permanencia en Cristo. Y Dios se debe sentir de la misma manera, ¿no? Si nosotros andamos bien, el Señor está contento. Si andamos más o menos, ya nos empieza a tirar orejas. Y si andamos mal, qué feo, ¿no? Que Dios nos ayude porque la verdad, como decía, necesitamos estar y permanecer en Cristo. Dice luego, por supuesto, mientras que la palabra de Cristo
de Cristo more en nosotros y el Espíritu llene, oraremos de una manera consistente con la voluntad de Dios. Creo que me faltó leer un pasaje en Efesios 5:18. No sé si alguien quiere leer en Efesios 5:18 que habla. El único que puede leer en Mateo, no, sí, Efesios 5:18, que hablas de estar lleno. Leo, Sí, no os enviéis sobrinos en sí. mala distribución, antes bien ser lleno del Espíritu. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Y eso es lo que decía, ¿no? Primero, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones y también que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que está en nosotros y el que hace todo eso, ¿no? Ese Espíritu que nos fue dado al creer en el Señor. Es Él que pone el querer como el hacer. Es el Espíritu. Bueno, estamos mejorando, estamos mejorando. Ya estamos terminando. Nada, no estamos terminando. Pero bueno, gracias. Y tercero ahí, con respecto a permanecer, en Juan 15. Aquí el Señor subraya otro principio, Juan 15:9, si alguien lo quiere leer. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Ya hemos visto varios tipos para permanecer, ¿no? Ahora ese permaneced en mi amor. El amor siempre es importante, ¿no? El amor del Señor ya ha sido manifestado en la cruz. El más grande amor, ¿no? El amor que el Señor tuvo por cada uno de nosotros entregándose en aquella vergonzosa cruz. Pero ¿qué dice? Permanezcan en amor. Permanecer en amor. Tampoco es fácil. Todos somos distintos, tenemos distintas maneras de pensar. Nos queremos, pero que Dios nos ayude a permanecer todos juntos en amor y permanecer en amor. Dice, este amor para nosotros ya fue demostrado en la cruz. Nunca olvidemos eso, ¿no? Esa demostración tan grande. Dice, o la dependencia del Espíritu Santo, dice que derrama ese amor en nuestros corazones. Romanos 5:5, si alguno quiere leerlo. No, ese es 5:1. Ahora estamos mejores. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que fue dado. Ahí está. En ese Espíritu Santo que fue dado está el amor. Y la esperanza no dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Permanezcamos en amor, como dice acá, ¿no? En el versículo, ¿cuál era? 5, no, 15:9. 15:9. Estoy en Juan. 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Hermanos, sí, para redondear, Dios nos llama a permanecer en Cristo. Como decía, tenemos que leer la palabra, orar más tiempo con el Señor, más tiempo con la palabra, ocupar nuestra mente en Dios y obedecerle, por supuesto, ¿no? Si obedecemos su palabra y andamos en su camino, vamos a dar buen fruto. No sé qué tipo de fruto estaré dando yo en este momento, pero quiera Dios que lo mejore, que sea mejor fruto. Tengo muchas cosas para podar, muchas cosas para sacar, muchas varas para enderezar. Cada uno tendrá sus propias, pero que Dios nos ayude y que el Padre, que Dios haga esto en nosotros. La poda, la limpieza. Y cuando logramos esto, cuando logramos llevar buen fruto, dice, ¿quién es glorificado? Dios.
Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto y seas así mi discípulo. Cuando llevamos buen fruto, ¿quién es el que lleva la gloria? Es Dios. ¿Qué es lo que hacemos diariamente? Que Dios nos ayude. Perdón por alguna que estuve medio nervioso en el arranque, pero digo, para redondear, importante, ¿no? Permanecer en la vid, para así poder llevar buen fruto. Limpiar aquellas cosas que tenemos que limpiar. Pero si lo hacemos, nos vamos a sentir bien y Dios va a ser glorificado. Que Dios bendiga su palabra.